serie de Primera de Juan. La porción que nos corresponde en esta mañana se encuentra en Primera de Juan, capítulos 2, y trataremos de cubrir más o menos versos 18 al 29. Aunque nos vamos a centrar en algunos textos en específico de esta porción. Leemos la palabra, Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 29, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la Iglesia dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios. Juan comienza con su típico saludo afectuoso, como hemos visto ya en varias porciones de esta epístola. Hijitos, acordándoles tanto a sus lectores como a nosotros que estas palabras vienen de alguien que nos ama, de alguien que se preocupa, en el caso por ellos y ahora de forma extendida por nosotros. Y como mencionado otras veces, es la forma en que cada uno de nosotros debemos tomar estas palabras de Juan en esta carta, como las palabras de alguien que nos cuida, que nos ama, como las palabras de un padre, de un anciano amoroso que se preocupa por nosotros. Y Juan comienza diciendo: hijitos, ya es el último tiempo. No dice será el último tiempo, dice ya es el último tiempo. ¿Y qué quiere decir Juan con esto de que ya es el último tiempo? Cuando nosotros miramos en las Escrituras nos podemos dar cuenta que para los primeros creyentes ellos consideraban que el periodo entre la primera venida y la segunda venida de Cristo era lo que ellos consideraban como los últimos días. Desde el momento en que Cristo llega hasta el momento de su segunda venida, ese tiempo donde ya el reino de Dios se ha acercado, hasta ese momento de su segunda venida, es considerado ya por ellos como el último tiempo, los últimos días. Y siendo que Juan escribe su carta, esta epístola de Primera de Juan, la escribe más o menos entre los años 85 al 95 después de Cristo, es decir, que habían pasado cerca de 60 años después de la asunción de nuestro Señor. Juan ya está al final de su jornada. Muy posible que ya estuviese pensando que de hecho ya estaban al final de los días y que Cristo estaba a punto de venir. Ahora,
Juan piensa esto no solamente por el tiempo que ha transcurrido desde la ascensión del Señor, sino que también lo piensa por lo que él ha estado experimentando durante esos días. Porque él sabía que el Señor, antes de irse, había dicho y había declarado algunas cosas sobre los últimos tiempos. Y de hecho ya ellos estaban viendo y viviendo muchas de las cosas que el Señor había dicho y había manifestado. Así que él no lo pensaba solamente por el tiempo que había pasado, sino por el cumplimiento de las cosas que estaba viendo. Entre ellas, él había dicho que iban a tener persecución, que iban a ser entregados, y lo habían vivido ellos como creyentes durante esa primera etapa de la iglesia. Habían sido y estaban siendo perseguidos. Pero él da un detalle específico en esta sección. Específicamente en esta porción que estamos haciendo referencia hoy. Él dice que aquel cumplimiento de esas palabras es el de que habían surgido muchos anticristos. Y por eso, dice él literalmente en el verso que leímos, y por eso sabemos que este es el último tiempo. Cuando nosotros hablamos del anticristo y nos referimos a él, tenemos que entender y saber a qué nos estamos refiriendo en el contexto de la palabra. La palabra anticristo como tal viene de dos palabras griegas, fáciles de ver en la misma palabra, Christos y anti. Cristo significa el ungido y anti significa en contra o en lugar de. Así que anticristo significa simplemente el que está en contra de Cristo, y es la forma como está la idea que lleva en este texto. Ahora, el nombre anticristo es hallado solamente en las epístolas de Juan, en primera de Juan 2:18 que estamos viendo ahora, en esta misma porción, en el versículo 22, en primera de Juan 4, versículo 3, y en segunda de Juan 7. Él es el único que utiliza este término. Y cuando vemos esos versos, podemos determinar de esos versos que el uso del término anticristo tiene generalmente dos relaciones. Uno, para referirse a aquel, de forma general, para describir a todo aquel que está en contra de Cristo, pero también tiene un uso específico para referirse a uno que vendrá en el último tiempo. Por eso, al principio del verso, él dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, refiriéndose a ese en particular. Pero después, y es lo que vamos a ver en este texto, y lo que él sigue haciendo referencia, dice: así ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, lo que vamos a ver en los próximos versos no se refiere a ese particular, de quien sí nos habla las Escrituras, sino lo que también vemos en otros versos, cuando nos habla de que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Refiriéndose entonces a todo aquel que de alguna manera está en contra de Cristo, en contra de Dios. Y esa es la forma en que está utilizado, según vamos a ver en lo próximo de esta porción, refiriéndose a ese uso general para describir a todo aquel que está en contra de Cristo. Importante, como mencionamos, eso que él está viendo, que él está experimentando, le está diciendo, es algo que es evidencia de que estamos en el último tiempo. Ahora la pregunta sería: ¿quiénes eran estos anticristos? Y específicamente, ¿qué los hacía ser llamados o vistos como anticristos? Esto es bien curioso cuando hacemos esa pregunta, porque nuestra mente seguramente puede ir a líderes, gobernantes mundiales, influencers. Sin embargo, lo más curioso es que cuando él define quiénes son, no se refiere a líderes mundiales o gobernantes detrás del cual se iba el mundo, sino, como vamos a ver en los próximos versos, él se refiere nada más y nada menos que a exmiembros, si podríamos decir así, exmiembros de la iglesia. Primera de Juan 2:19, él dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí yo había puesto el subtítulo para ponerlo en la pantalla, no alcancé a terminarlo, pero decía, salieron de 3 puntitos y entre signos de interrogación, ¿de nosotros? Porque yo no sé si usted se hace esa pregunta, espérate, ¿cómo es esto? Que estamos hablando del anticristo y de momento me está diciendo que salieron de nosotros, de aquí, de la iglesia. Eso es lo que dice. O sea, yo no sé a usted, pero a mí eso me sorprende, pensar que hayan salido, y que en el caso que ellos le está diciendo, no le está diciendo que van a salir. O sea, fue algo que ya ocurrió en ese momento en la iglesia. Ya salieron de entre nosotros. Estas personas que son llamadas anticristo estaban en la iglesia. Y hay varias cosas importantes aquí en este texto. Una bien importante que le declara a él y que nos muestra ahí, es que ellos estaban, pero no eran parte. Estuvieron, pero no eran parte. Y aquí se presenta algo que en la teología se conoce, o hay un concepto dentro de esto que en la teología se conoce como la iglesia visible y la iglesia invisible. No sé si en algún momento usted ha escuchado sobre eso, pero ¿a qué se refiere ese concepto de la iglesia visible y la iglesia invisible? La iglesia visible se refiere a aquella que está compuesta por aquellos que pertenecen al grupo, a la asamblea, en lo exterior. Es decir, aquel que vino e hizo profesión de fe, se bautizó, se hizo miembro, se congrega, tal vez hasta paga diezmo, pero solo Dios conoce los corazones. Y solamente Dios sabe realmente por qué una persona hace lo que hace. Y eso se refiere entonces a la iglesia invisible. Esa iglesia invisible es aquella que está formada por aquellos quienes el Señor conoce que realmente son suyos. Segunda de Timoteo 2:19 nos recuerda que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Amado, esta frase debe llevarnos y nos hace un llamado a hacernos un examen crítico y sobre todo un examen de conciencia de por qué estamos aquí. En segundo lugar, algo que también nos muestra esta porción es que los anticristos parten, pero los miembros de la iglesia, realmente miembros, permanecen. Aquellos que realmente pertenecen a la iglesia invisible, que realmente han entregado su corazón, permanecen. Pero aquel que solo fue de boca y no ha tenido un encuentro real con el Señor, eventualmente parte, porque estaban entre nosotros, pero no son de nosotros. Y yo no sé si usted recordará la parábola del Señor cuando está el trigo y la cizaña y Él le dice, déjenlos que crezcan. No quites a uno ahora la cizaña porque puede dañar el trigo. Déjalos que crezcan juntos, que cuando llegue el momento se sacará y se separará el trigo de la cizaña. Así que, así como pasó en aquel tiempo, pasa actualmente. Y dentro de la iglesia hay aquellos que están por convicción y aquellos que están por conveniencia. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, ¿qué específicamente los hacía anticristos? ¿Quiénes son los anticristos? Y el verso 22 pregunta, ¿quién es el mentiroso? Estoy brincando un poco. El verso 22 pregunta, ¿quién es el mentiroso? Y si vamos al versículo 26, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Y estoy brincando, uniendo algunos puntos de los versos, y voy a seguir haciendo en los próximos, para llevar la idea conjunta. Juan nos está mencionando en estas palabras que lo que define a los anticristos
es el engaño. En el verso 26 dice, os he escrito sobre los que os engañan. Y ahí los define como que son engañadores. Y él está diciendo que lo que define a los anticristos es el engaño a través de la mentira. Que es lo que entonces menciona el versículo 22, cuando él pregunta, ¿quién es el mentiroso? Lo que nos lleva a preguntarnos también, ¿cuál es la mentira? Y la respuesta es sencilla. La mentira es que Jesús no es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Pregunta en el verso 22, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y responde rápidamente, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Directamente él lo define. Este es el anticristo, aquel que niega que Jesús es el Cristo, aquel que dice que Jesús no es el Hijo de Dios. ¿Qué está pasando aquí, amado? Según nos dicen los historiadores y los estudiosos, en este tiempo se estaban levantando maestros en la iglesia que pretendían enseñar en contra de la divinidad de Cristo Jesús. Querían negar el nacimiento virginal, querían negar la encarnación, querían negar la resurrección. Pretendían enseñar que Jesús no fue el Hijo de Dios. Decir que es un gran maestro, pero el Hijo de Dios es otra cosa. Decían algunos, porque había muchas vertientes en ese momento, y algunos decían que él había recibido un poder especial. Era una persona común y corriente, no era el Hijo de Dios, pero que en algún momento recibió un poder especial que estuvo con él durante su vida, y antes de su muerte o al momento de su muerte lo dejó. Pero no era el Hijo de Dios. No podía ser el Hijo de Dios según ellos. Primera de Juan 4:3, que veremos más adelante en la serie, nos recuerda, y Juan, porque Juan, este es un tema recurrente en él, en esta carta. Y Juan dice en ese verso de Primera de Juan 4:3 que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Repite también en 2 de Juan 7 diciendo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Fíjense cómo lleva la misma temática. Va a continuar más adelante con esta misma temática. Porque era algo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia, que era de gran preocupación para él, como aquel anciano padre que cuidaba por sus hijos. El espíritu del anticristo, amado, es ese que lleva a las personas a negar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y se vio, como podemos ver, desde los comienzos de la iglesia primitiva. Pero no se quedó ahí. Ha seguido a través de la historia de la iglesia. Lo vimos a través de Marción, a través de Arios, a través de aquellos que pensaban en el dualismo, en los epicúreos, en diferentes ideologías que se han levantado a través de los tiempos, en los gnósticos. Ideologías que tal vez no tienen el mismo nombre en el día de hoy, pero sus ideas todavía siguen corriendo en medio nuestro. En la historia, los credos de la iglesia se levantaron precisamente con el doble propósito de proteger la enseñanza tanto de la Trinidad como la enseñanza de la divinidad y humanidad de Cristo, 100% Dios, 100% hombre. Y tuvieron que hacerlo precisamente por los ataques que estaban habiendo contra la divinidad de Jesucristo. Amado, y el gran problema y la gran preocupación que había en el corazón de Juan es que esta negación no solamente conlleva el negar al Hijo, sino que él dice en el verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Sin embargo, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si no hay Hijo, no hay Padre. Y en sus epístolas, en sus cartas, Juan constantemente nos enseña que el Padre y el Hijo están íntimamente relacionados. Negar que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, o que vino en la carne, invalida también todo lo demás y también se niega al Padre.
Mateo 11:27 nos recuerda, Jesús hablando dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amado, este es un punto crítico. El ideal del anticristo es la negación del Padre y del Hijo. Una forma que tenemos que tener en nuestra mente, estar conscientes, una forma de negar al Padre es negando al Hijo. Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie le ve, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 5:23 también nos recuerda: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 10:30, Él dice: yo y el Padre somos uno. Juan 14:6-9 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hablando a sus discípulos. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 15:23. El que me aborrece a mí, dice Jesús, también a mi Padre aborrece. Amado, yo no sé si usted puede ver el peligro que hay en esto. Cristo es lo único que nos une con Dios. Por eso el diablo trata a través de todas las épocas de atacar la gran verdad de Jesucristo. Hoy vivimos rodeados de una espiritualidad falsa. Muchos a nuestro alrededor hablan un lenguaje espiritual. No tienen problema con reconocer la existencia de una divinidad, de un ser superior, que ellos podrían fácilmente decirle Dios y decir que sí, que es el creador de todas las cosas. No tienen problema con reconocer a un ser soberano que está sobre todo. Pero cuando miran las letras pequeñas, cuando te das cuenta que te dicen que todas las religiones te llevan a Dios, cuando Jesucristo dijo: nadie viene al Padre sino es por mí. Cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dentro de sus palabras, detrás de sus palabras hay una negación de quién es Cristo, el único Hijo de Dios, el único camino al Padre. Escucha su espiritualidad y se oye muy bonito porque se pone en un envase o en un papel bien adornadito y se ve todo muy bonito, se oye muy bonito, se envuelve con el lenguaje del amor, del cariño, de la comprensión. Pero cuando preguntas sobre Cristo, empiezan a haber problemas. Cuando empiezas a preguntar, como hizo Jesús: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Un profeta, un maestro. ¿Quién dicen ustedes, amados, que es Él? Tenemos la convicción y la revelación que tuvo Pedro de decir: tú eres el Cristo, el Hijo, aleluya, del Dios viviente. Cuando preguntas por Cristo hay problemas. ¿Por qué? Porque el problema principal del ser humano, al reconocer que Jesús es el Cristo, es que al hacerlo tienen que reconocer su propósito y por lo tanto reconocer su pecado. Porque si Él es el Cristo y Él dijo quién, y Él es quien dijo ser, ¿a qué vino Él? A morir en una cruz. ¿A qué vino? A encarnarse, a hacerse. ¿Qué quiere decir con Juan 3:16 de que
De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene entonces el ser humano que enfrentarse con su realidad de pecado. Por lo tanto, está bien reconocer a un ser externo grande, mientras no mire al Hijo, mientras no tenga que ir a la cruz, mientras no tenga que negarme a mí mismo, mientras no tenga que morir para que Él viva en mí. Pero el Señor nos enseña y su palabra nos enseña que no hay otro camino. Es Cristo. Amado, cuando tengas dudas sobre algo, busca a Cristo, pregunta a Cristo. Cuando te traigan un paquete con ideologías bonitas, que se oyen bien, pero de momento hay algo que te dice que hay algo raro, no hay algo que no me convence, busca a Cristo. Pregunta, ¿qué piensas de Cristo? Aleluya. ¿Quién es el Señor? La confesión de fe de nosotros como creyentes es sencilla, es simple, y es esta: Jesús es el Hijo de Dios. Juan lo resume muy bien al final de su epístola. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en ellos tengáis vida. Esta es la gran verdad central del Evangelio, a la cual debemos siempre acudir y mirar. Ahora, cuando los lectores de Juan oían a su alrededor ese clamor que había en su entorno que negaba a Cristo, ¿cómo se defenderían frente a sus oponentes? ¿Y cómo enfrentamos hoy la realidad que vivimos de un mundo que trata constantemente, porque no quiere aceptar su pecado, trata de negar a Cristo? ¿Cómo enfrentamos esta realidad? Juan responde ante esto en el versículo 20 y les dice: esto está pasando, estamos en los últimos días, lo sabemos porque ya se han levantado los anticristos, aquellos que quieren negar a Cristo, aquellos que no quieren reconocer quién Él es. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y aquí Juan está presentando el medio que tiene el creyente para resistir esos ataques del anticristo, de los anticristos que se levantan, de todos aquellos que se levantan en contra de nuestro Señor. ¿Qué es una unción? En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes, los reyes, aún los profetas eran ungidos con aceite para marcar el comienzo de sus respectivos deberes, y también el aceite simbolizaba su consagración, su separación para el servicio. Sabemos a través de las Escrituras que en este texto esta unción se refiere al Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu entonces? El que nos consagra, nos separa para Dios. Pero también es el Espíritu el que da testimonio del comienzo de una nueva vida en nosotros cuando le aceptamos a Él como Salvador. Romanos 8:16 nos recuerda y nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amado, el don del Espíritu Santo en nuestra vida es suficiente para capacitarnos como creyentes en el conocimiento de la verdad. Juan escribió en su epístola las palabras de Jesús. Y Jesús mencionó y dijo que cuando venga el Consolador, a quien Él enviaría del Padre, el Espíritu de verdad, y mantenga la relación que Él está diciendo, hablando de los mentirosos, pero ustedes tienen la unción del Santo, al Espíritu de verdad, para vencer entonces y contrarrestar que la mentira, el engaño. Y Juan dice, Jesús dice en el libro de Juan, que Él enviaría el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y que daría testimonio acerca de Él, de quién es Él. Juan 16:13 también Él dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad,
porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Amado, y es importante ver en este texto cómo él está mencionando y diciendo, pero vosotros. No está diciendo, tranquilos, que el ángel de la iglesia tiene la unción del santo. No. Él está incluido ahí, pero no es el único. Dice, pero vosotros, incluyendo a toda la congregación, incluyendo a aquellos fieles, creyentes, verdaderos, que han tenido un encuentro con Dios. Vosotros tenéis la unción del santo, implicando entonces que la unción no es para un grupo élite, que este conocimiento de la verdad no es para un grupo élite, sino que es el privilegio de cada creyente, aquel que ha sido restaurado y transformado a través de la obra del Espíritu en su vida. Tiene el Espíritu de Dios consigo para darle y guiarle en toda verdad. El conocimiento de Dios entonces no es un privilegio de algunos, sino que es el privilegio de todos los que creen. Algo más para poder entender bien esto es que dentro de esos grupos que se habían levantado, específicamente los gnósticos, que posiblemente ya dicen algunos que las ideas de ellos estaban comenzando en esa época, ellos mencionaban y decían que ellos tenían un conocimiento secreto, especial, un conocimiento avanzado, que era inaccesible para los demás creyentes. Por eso habían salido de la iglesia, porque ellos tenían un conocimiento en particular. Y ahora llamaban a los demás a ser parte de ellos. Por eso el nombre gnóstico, de gnosis, de conocimiento, porque había un conocimiento especial que ellos tenían, un conocimiento que era secreto. Y entonces pensaban y creían que no necesitaban a Jesús, porque ahora a través de ese conocimiento tenían una relación especial con Dios. Un conocimiento privilegiado. Pero Juan le está diciendo, si no necesitas a Cristo, ese conocimiento es vano. Si no necesitas a Cristo, ustedes, amados, no necesitan ese conocimiento. Ustedes ya tienen la unción del Santo. Ya tienen el conocimiento que necesitan para saber cuál es la verdad. Cuidado, amado, con aquellos que pretenden tener revelaciones especiales en el día de hoy. Aquellos que tratan de decirle a los otros cómo se deben hacer las cosas. Cuando alguien diga eso, busca a Cristo, busca la palabra y tienes la unción del Santo, el Espíritu de verdad que te va a guiar y te va a decir, cuidado, aquí no. Juan 2, 1 Juan 2:27, continúa el apóstol mencionando y diciendo, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Él sigue con la idea y llevándonos a concientizarnos de que tenemos a la unción del Santo, al Espíritu de Dios que nos dirige. Pero aquí hay que hacer una pregunta, porque él dice, ahora tienes la unción, ¿qué te enseña? Y no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Y hago el paréntesis en alto, porque alguien podría pensar y decir, entonces no necesito venir a la escuela bíblica. Hermano, no necesito ni venir a la iglesia. ¿Estará dando a entender en Juan que la unción con el Espíritu Santo hace vana o superflua la instrucción acerca del conocimiento bíblico? Por supuesto que no. Es más, lo podemos comprobar fácil. Las palabras de Cristo en la Gran Comisión: ir por todo el mundo, bautizarlos y ¿qué? Y enseñarlos. Y si Él está llamando a que enseñemos, entonces ahora no necesitamos enseñanza, cuando Él está mandando a enseñar. Que nos dice Pablo en sus cartas, que hay pastores, pero hay también maestros. ¿Para qué Dios va a edificar la iglesia poniendo maestros en la iglesia si no necesitan enseñanza?
Entonces, ¿qué está queriendo decir con que el Espíritu nos enseña? Va de la mano con la idea que estamos llevando hasta ahora, de cómo el Espíritu nos muestra y nos enseña cuál es la verdad. Cada uno de nosotros necesitamos al Espíritu de Dios para entender y saber cuál es la verdad y no ser confundidos con la falsa doctrina. Yo lo veo, amado, de esta manera. No sé si usted sabe lo que es un pHímetro, un elemento, un instrumento que se utiliza para medir el pH. Aquel que trabaja en un laboratorio puede ser que ya tenga conocimiento, puede haber una solución en un envase, y por el conocimiento que tiene, la práctica, mucho utilizarlo, sabe si ese líquido que aparentemente, ese líquido tiene un pH bueno o malo. Dice, no, está muy sucio, se ve con mucha turbidez, posiblemente por su conocimiento puede decir, ese no tiene pH, eso de calle, es más, algunos creo que por el olor, pueden olerlo y decir, esto no tiene pH, esto hay que o subirle o bajarle, pero esto no tiene el pH necesario para hacer un agua buena, saludable, tratable. Sin embargo, no siempre se puede distinguir solamente a plena vista, porque a veces hay soluciones que parecen ser un agua limpia, parecen ser un agua que está bien, que debe cumplir, que debe ser saludable, que se puede tomar, pero tiene algún otro tipo de sustancia dentro que físicamente usted no lo ve, pero que es dañina y quién sabe si puede ser hasta mortal. Se ve bien, pero no necesariamente dice que cumple. Y se le hacen los debidos muestreos entonces a esa prueba y se le puede medir el pH, y al medirlo usted sabe, espérate, esto tiene un pH que no es el correcto, aquí hay algo más, esto es diferente, esto no está bien. ¿Significa eso entonces que no hay que estudiar y aprender y tener conocimiento para saber? ¿Porque tiene el pHímetro? No. ¿Pero porque tiene el conocimiento no necesita el pHímetro? No, tampoco, porque simplemente con la vista no se sabe. Y eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Nosotros estudiamos la palabra, conocemos la palabra, nos empapamos de la palabra, pero en este mundo en que estamos viviendo, sobre todo hoy, las muestras que se nos presentan a simple vista están tan envueltas en ideologías y cosas que parecen y se ven bien, que no basta solamente con la experiencia que tenemos de los 5, 10, 15, 20 años que llevamos en la iglesia. Necesitamos la voz del Espíritu hablando en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos diga, cuidado, vete y pregúntale al pastor, vete y pregúntale al maestro, vete y abre la Biblia y busca este texto, esto que te están diciendo, porque esto se ve bien, pero no está bien. Y por eso necesitamos la unción del Santo, la obra del Espíritu en nosotros, en nuestra vida. Yo no sé cuántas veces a usted le ha pasado que ha escuchado algo que se ve bonito, pero algo dentro de usted le dice, algo no me cuadra, hay algo que no me cuadra, tal vez no lo puedo verbalizar. Por eso necesitamos los maestros, y eso es parte de la función del maestro, que nos ayuda a articular, a verbalizar lo que nos damos cuenta que como que el Espíritu nos está diciendo, eso no está bien. Y venimos y como congregación estudiamos y Dios nos enseña. Pero el Espíritu nos va diciendo y nos está cuidando. Ten cuidado, ten cuidado. Amado, y por eso necesitamos, sobre todo en este tiempo donde hay tantas cosas que se nos presentan como que son y no son, necesitamos tener la unción del Santo. El versículo 21 les dice, nos he escrito no como si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y luego el verso 24, él vuelve a retomar un punto que ha sido frecuente y es frecuente en su epístola, y es el de permanecer. Él dice, lo que habéis oído desde el principio. Yo no sé si usted recuerda cuando comenzamos este estudio o esta serie en Primera de Juan, cuando él comienza diciendo lo que hemos oído desde el principio, y cómo veíamos que en esas primeras palabras estaba envuelta la encarnación, la divinidad de Dios, de quién es Cristo. Y ahora él vuelve y le repite, lo que habéis oído desde el principio, la verdad que tú conoces, que ha sido fundada en tu corazón,
permanece en ella. Tienes que cerciorarte, es la palabra tanto para ellos como para nosotros, cerciorarnos de que lo que estamos escuchando, tomando y creyendo en este momento sigue siendo lo mismo que hemos oído desde el principio. La idea de Juan, amado, es hacernos conscientes de que tanto ellos como nosotros somos atacados con engaño constantemente. Y muchas veces no nos damos cuenta. Pero, por eso él dice, porque ustedes tienen la unción del Santo. Y la idea con esto también es llevarnos a que entonces nos aferramos a esa verdad. Como Jesús le dijo a la iglesia, a los creyentes de la iglesia en Filadelfia, aquí yo vengo pronto. Recuerden el contexto que está esto. En el contexto está de que estamos en los últimos días. Y Jesús le dice a la iglesia en Filadelfia, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Aférrate, permanece en la verdad que tienes, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque ese es el gran peligro de ser engañado. Y entonces alguien que estaba y era parte y se congregaba es engañado. Y de ser, ahora de momento deja de ser de nosotros y eventualmente lo veremos fuera. No sé cuántas veces usted se ha preguntado, wow, esta persona que estaba con nosotros, que cantaba, que sabía las escrituras, que conocía la verdad, que predicaba, y de momento se fue, se apartó, ahora hasta habla en contra de Dios. ¿Cómo? Eso es lo importante de las palabras de Juan. Por eso es alguien que cuida de sus hijos, que le dice, ten cuidado, está consciente de que te van a atacar tratando de engañarte. Permanece en la verdad. Y tienes la unción del Santo para poder permanecer en la verdad. ¿Verdad? Que conlleva una promesa. Promesa que menciona en el verso 25. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y es lo que esperamos cada uno de nosotros, ir y estar para siempre con Él. Ahora, hijitos, verso 28, ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y esto es lo que hay en el corazón de Juan, porque Cristo viene, y viene pronto. Y Él desea y anhela que cada uno de nosotros, al igual que yo quiero y anhelo, que cada uno de nosotros, cuando suene la trompeta, cuando Cristo venga por cada uno de nosotros, porque estamos en los últimos tiempos, cuando Él venga, podamos confiadamente, como dice ahí, acercarnos a Él y no tener que avergonzarnos y irnos, alejarnos, porque no mantuvimos ni permanecimos en la verdad. Tengamos confianza, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Gloria a Dios. Amén. El verso 29 lo voy a dejar porque nos va a servir como introducción para el próximo capítulo. Pero en esta mañana tengo que preguntarte y llevarte a pensar y meditar si tienes esa convicción de quién es Jesucristo. Tengo que hacerte la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos. ¿Quién dices tú que es el Hijo de Dios? ¿Quién dices tú que es Cristo? Y si no tienes la convicción de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que por Él tenemos vida eterna, te invito a que pases al altar, o a que levantes tu mano donde estás y le pidas: Señor Jesús, necesito que tu Espíritu Santo obre en mi mente, obre en mi corazón, me dé la convicción, la certeza de que tú eres el Cristo, de que tú eres el Hijo de Dios, de que no hay otro evangelio,
de que sí tengo que ir a la cruz, morir a mí, para que entonces tú vivas en mí.